Gama 6. Lugar de la ideología. Epígrafes. Primero, abro comillas, la sociedad es un infierno de salvadores. Cierro comillas. Émile Cioran, Genealogía del fanatismo. Segundo, abro comillas, la manipulación ideológica es la manera más eficiente de abuso de poder discursivo. Cierro comillas. Teum van Dijk, discurso y dominación. Tercero, abro comillas, la tierra es un mosaico de dioses y creencias, de clérigos, profetas, sacros libros y textos. Impiedad, fe, pecado son sólo los pretextos que los hombres invocan al luchar como fieras. Cierro comillas, Omar Khayyam. Toda palabra, logos, expresa o sintetiza al menos alguna idea que, en la cotidianidad, excede a la apropiación y uso del significado oficial que dan los diccionarios. Los lexicones van detrás del uso y por eso siempre llegan algo tarde, pues precisan de examinar los usos para saber cómo incluirlas. Perdón, esto está creo que chueco. Los lexicones van detrás del uso y por eso siempre llegan algo tarde, pues precisan de examinar los usos para saber cómo incluirlos, incluir en un solecismo. Los diccionarios también revelan los usos históricos de las ideologías de los vocablos. Todo aquello que tiende a un significado es necesariamente ideológico. Repito, todo aquello que tiende a un significado es necesariamente ideológico. En un sentido literal, toda palabra manifiéstase cual una ideología. Pretende que aquel a quien se dirige se represente algo, se confecciona una idea acerca de algo. La palabra añade algo al mundo, una idea, un concepto del que depende y con el cual apunta a otros conceptos. Por eso ideólogo, ideología, ¿cierto? La palabra tiende a una idea. El logos tiende a una idea o presenta una idea. La primera definición de ideología aquí será la permisión de alguna representación y de la presentación de al menos un ser o una idea a través de la palabra logos. Es decir, una ideología permite que se entienda esto por eso otro. Una ideología será todo aquello que pretende presentar y remitir un mundo ante otros y para otros. La ideología se enseña como comprensión e intención. La palabra, a través de la idea, del significado al que remite o que evoca, de la imagen que constituye, asoma una imagen de un mundo. La palabra tiende a la imagen, quiere hacer consistir una especie de sostén. Tráigase el dicho latino ut pictura poesis, tal como la pintura, así la poesía. Lo comprehendo como el ofrecimiento imaginario, figurativo, ideal e icónico de la palabra. Cuando Homero cantó la Ilíada, pintó el velum troianum con vocablos, tono y ritmo, con una enhebración de logos, un silogismos. Hablar implica figurar. La palabra con sus posibilidades y límites nos obligó a que buscáramos lograr otros medios para imaginar, es decir, para hacer consistir algo como imagen. El ser humano ha querido hacer imagen, imaginar desde antaño. Si me preguntaran cuál es el antecesor de la cámara fotográfica, respondería que fueron la palabra unida a la fantasía. Paul Ricoeur nos brinda otra noción de ideología cuando afirma que toda palabra, aunque también se refiere a opiniones complejas, implica ya una interpretación, un añadido de sentido al mundo. Las palabras son en sí mismas ideas que no habitan aisladas, hacen parte de un universo mucho mayor y complejo, la cultura que permite el ethos. Cada palabra remite al mundo entero de lo simbólico que la justifica, la sitúa, la correlaciona y la permite.
Lo simbólico entonces sería ese caldero ideológico desde donde surgen todas las ideologías posibles. Más que consistir en un lugar lleno de palabras o significantes, sería el lugar donde se empuja a la ideología, permitiendo que emerjan sentidos que antes no preexistían. Como enseñó Saussure, las palabras se suspenden y se ubican en una especie de eje diacrónico imaginario, en el universo simbólico como singularidades, como paradigmas significantes, ligados a los demás paradigmas significantes, esperando a ser usados históricamente, sintagmáticamente. Ellas, las palabras, los signos en general, son una fuerza social, dice el profesor Federico Medina, con todo lo que ello deriva. Recibimos interpretaciones y usos del mundo. Somos en aquellas interpretaciones y usos del mundo. Nosotros somos el mundo y sus luchas. Allí donde hay un significado presunto y tácito, donde se erige la presunción de un mensaje y un llamado a la interpretación por parte del otro con mayúscula o los otros, yace una ideología. Repito, nosotros somos el mundo y sus luchas. Allí donde hay un significado presunto y tácito, donde se erige la presunción de un mensaje y un llamado a la interpretación por parte del otro con mayúscula o los otros, yace una ideología. Hablando, declaramos, y nos declaramos en un momento determinado, con unas pretensiones determinadas, bajo las reglas y vocablos de otros, en todo lo cual nos esforzamos por afianzarnos o apropiarnos de nosotros mismos. Ansiamos que se nos entienda, que se nos interprete con justeza, y en la mayoría de los casos que se nos venere por la verdad que ostentamos, la que fabricamos o queremos proyectar, o en la que creemos. Todo hablar instala en la palestra de la historia, en las luchas por tener la razón y por interpretar. Somos un sesgo ideológico que lucha por sostener los cortes y por defenderse de otros cortes. Empero, pese a que recibimos lo idiomático del otro con mayúscula, es evidente que no somos exclusivas réplicas necias de las ideologías ajenas. No dependemos solo de los cánones ajenos. Justamente alguna especie de oquedad íncita en aquel universo ajeno posibilita nuestra aparición. El lugar del otro con mayúscula prodiga estructuralmente la posibilidad de ser y de proyectarnos, de obtener cierta posición idiosincrásica por la que luchamos y que deseamos justificar y expresar a los demás y a nos. Nos constituimos y declaramos en los vocablos que elegimos para dirigirnos a los demás o en los significantes que ejecutamos. Somos una respuesta a aquello que nos funda, reacción al deseo del otro con mayúscula, a las condiciones históricas y ocasionales que nos presentamos y forjamos ante los demás, reacción ante los otros, así como propuestas y proyecciones de nosotros. Pretendemos encarnar o queremos hacernos un significante, es decir, nos elaboramos como un mensaje ideológico para otro o al menos otro con mayúscula, aun cuando hayamos decidido mentir. Nos presentamos representándonos. Todavía más, cuando pensamos que no mentimos, cada vez que nos persuadimos de que enunciamos o encarnamos alguna verdad, cada que hemos encontrado una causa, cuando nos hemos convencido de que el mensaje que confeccionamos es verdaderamente lo que somos, no podemos morar y constituirnos más que en el simulacro que supone toda ideología. Somos también un mensaje propagandísticamente elaborado, consciente o inconscientemente. La primera propaganda se constituye en la defensa del yo. Los seres humanos usamos las palabras significantes para declarar una posición ideológica que, en últimas, intenta argumentar o justificar un imperativo del sentimiento verídico, de una posición hipoléptica o existimativa. Vivir es, indefectiblemente, vivir ideológicamente. Se existe, se piensa y se desea en un entramado ideológico, en medio de unas valoraciones, relaciones, límites y prohibiciones. No es posible estar por fuera de la ideología, es decir, es imposible excluirse de la historia, de las leyes de la lengua. Solo el poeta o el místico se emancipa más o menos extremadamente con todos los estragos subsecuentes. El universo simbólico de la cultura obliga a asumir una posición dramática. El yo mismo
es un continuo imaginario. El yo mismo es un continuo imaginario, una ideología inevitable de la que nos convencemos, a la que añoramos y en la que sin quererlo revelamos nuestro miedo al vacío y en el cual recubrimos y traducimos con argumentos lo injustificable y puro de las fragmentarias sensaciones. Las personas usan las palabras para revelar su situación subjetiva, su padecimiento y sus intenciones. Hay un uso íntimo de la ideología que no coincidirá siempre con los significados oficiales ni partidistas. Cada sujeto mora unas ideologías que no coinciden siempre con las de los demás. Cuando una persona habla, es decir, usa palabras, se está valiendo de ellas para enseñar su posición pasional e ideológica y para justificar sus acciones.